Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un análisis político sobre la situación actual en el Ecuador, que ha conmovido a la comunidad internacional con el asesinato del candidato en Ecuador, Fernando Villa. La vamos a llamar Fernando Villa. Gracias a las personas que me han escrito de varias partes del mundo, a la señora Ramos, un saludo desde El Salvador hacia Estados Unidos, que también me pidió un análisis que qué opinaba. Para entender lo que está ocurriendo en Ecuador, nosotros tenemos que empaparlos de la política de la América Latina. Desde 1898, del dominio de Estados Unidos sobre estos países. Desde que Estados Unidos aplicó la doctrina Monroe, Estados Unidos es el que puso gobierno, pone, quita, hace, deshace, porque él tiene gobiernos afectos a la política de Estados Unidos. En otras palabras, pone gobiernos afectos a la bota imperial que los domina en América Latina, desde 1898 hasta el siglo XXI, año 2023. Los medios de comunicación, la mayoría, son plataformas del imperio de las derechas, tal como se ve en Ecuador. Los medios se concentraron en los sicarios y salen con los sicarios y que son de Colombia y los ponen en foto y así se tiran. Y ahí se la llevan. Pero no hablan quién los mandó a asesinar. Que ese es el punto, no quién los mató. Claro, es importante, pero quién da la orden. El señor Fernández, el asesinado, él se estaba metiendo con algo poderoso, muy delicado, que es hablar del narcotráfico. Porque el narcotráfico en América Latina se da más que todo desde 1970, cuando empiezan a usar mal uso a la hoja de la coca y la mezclan con varias químicas y hacen la cocaína. Y de ahí vienen derivados. También ya estaba la morfina. También estaba el opio. Drogas que en el siglo pasado Europa estaba en guerra con la China. Esto lo está pasando en nuestra América. Esta pandemia, epidemia, como la quieren llamar, donde en los análisis profundos de los medios de comunicación analistas, los dueños es Estados Unidos, con bases en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador. Pero las tierras de Colombia es donde más se cultiva. Nosotros deberíamos de preguntarlo que en 1998 el presidente Bill Clinton y el títere Pelele, presidente de Colombia, firmaron un tratado que era supuestamente para combatir el narcotráfico, la producción y la distribución. Y Estados Unidos en Colombia instaló 9 bases militares, 7 más las que tenía.
Pero también tenemos que concentrarlo de estos sicarios, que Colombia es dominada por Estados Unidos, la oligarquía colombiana, la corrupción y los partidos políticos de derecha, que son los dueños como Álvaro Uribe, su padre fundador de los Escuadrones de la Muerte y el narcotráfico. Pablo Escobar era una figura que según el hijo de Pablo Escobar trajo para Estados Unidos, para la silla. Y se salió del Guacal y por eso lo persiguieron, como persiguen a todos los narcos. Y para callarlo, lo llevan a las cárceles de Estados Unidos. Allá lo encierran y ahí tú. Porque desgraciadamente en nuestros países las constituciones son violadas por Estados Unidos. Porque yo soy de los que creo políticamente que cada criminal, cada narco, cada terrorista, cada paramilitar debería ser juzgado por la ley de cada país. Pero juzgarlo, encerrarlo, pero no dejarlos ir. Porque uno se pregunta, ¿por qué solo en Estados Unidos? Si el daño no es el hecho a Estados Unidos, el daño es el hecho a todas las sociedades de América Latina. Pero como así los tienen. Y los que apoyamos ignorantemente o por omisión la política de Estados Unidos la aplaudimos. Y decimos, Estados Unidos está luchando contra la droga. No, hombre. Si Estados Unidos domina Colombia, desde que la Agencia Central de Inteligencia, la oligarquía, asesinaron al líder, a Jorge Yesser, a Gaitán, el 9 de abril de 1948. Pero para lavarse la mano como Poncio Pilato, allá por diciembre del mismo año, 1840, fundan a la OEA. ¿Y quién es la OEA? La OEA, como dijo Evo Morales, son oficinas para el colonialismo de Estados Unidos. Esa es la OEA. Eso no sirve para nada. Eso solo sirve para hacer guerra, para luchar por los intereses de Estados Unidos y para luchar como gobiernos de El Salvador, como Bukele, cuando estaba el PCN, el PDC. Porque incluso este candidato asesinado, él escribió a Bukele y le dice, señor Bukele, usted se ha estado reuniendo con narcos de Colombia, de Ecuador. Tenemos que entender la política. A mí me duele ver que dicen, ya llegó el FBI a investigar el crimen. Y yo me pregunto, ¿qué coño anda haciendo el Buró de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, cuando le corresponde a las autoridades de Ecuador? Pero ¿qué sucede? Que el títere que está en Ecuador de presidente Lazo, un mafioso, pero mafioso, buscó la salida de solventar el Congreso y llamar a nuevas elecciones. Y este candidato hacía crítico al narcotráfico. Pero lo más doloroso también es que se llegaba en cuenta a uno de los grandes hombres que ha luchado por Ecuador, como es el expresidente Correa. Y cuando hablo de Correa, aquí están las palabras del Che Guevara, del comandante Che Guevara, cuando decía, al imperialismo ni un tantito. Si usted le da una oportunidad al imperialismo, se lo acaba. Correa, con todo respeto que lo quiero tanto, cometió un error. Cuando el pueblo le decía, presidente, relíjase, y él dijo que iba a tomar un descanso, y se fue para Bélgica con su amada esposa y familia. Aquí vienen las palabras del Che Guevara. Al imperialismo, ni un tantito. El Che Guevara decía, si ves que me detengo, empújame. El pueblo a Correa le dijo, no se vaya, siga, porque él estaba haciendo un movimiento revolucionario democrático.
Y el asesinado por ganar votos, por llegar a la presidencia, porque en la política los que no tienen conciencia disparan por todos lados con tal de obtener votos. Pregúntense, pueblo, ¿por qué Estados Unidos no mandó a investigar cuando en Ecuador asesinaron al comandante de la FARC en una operación de Colombia dentro del Ecuador, que asesinaron a un comandante y a varios, que incluso ahí involucraron al FMLN de El Salvador en una computadora que ya nadie habla de esa computadora? Porque esta es la política del imperialismo norteamericano. Si no vamos, no los vayamos tan largo. En mayo 24 del año 1980 y uno por ahí, hubo un accidente aéreo del presidente Jaime Rodolfo Aguilera y su familia, su esposa. Todo el mundo sabe que al avión le pusieron una bomba. Y él era crítico al narcotráfico y a las políticas de Estados Unidos en Ecuador. Usted no se ha preguntado que por qué el servicio secreto o el FBI de Estados Unidos, FBI, o sea, el FBI, ¿verdad? No fue a investigar. Ahora sí ya llegó a investigar el asesinato de este candidato. Y los medios, repito, se concentran solo en el que disparó. Y ya para joder, para tapar todo, ya mataron a uno de ellos. Ahí cubren todo. Ahí se ven secretos todos. Y así se la van a llevar, y así. Los medios nunca van a investigar. Porque estos son crímenes políticos. Tenemos que preguntarle a quién, a qué país, a qué organizaciones, a qué gobierno le convenía callar a este candidato. Porque no iba a ganar las elecciones, es mentira. En Ecuador, el pueblo va a votar por el partido del expresidente Correa, porque el pueblo quiere que vuelva a Correa. Y aquí hay una guerra donde Estados Unidos y el gobierno actual fascista de Lazo no quiere que vuelva al correísmo. No. O sea que tenemos que hacer un análisis profundo de estos asesinatos. Toda la América Latina ha sido contagiada con este flagelo. Ve a México. López Obrador, él hace programas donde ha denunciado que la DEA, la CIA, la UCA están involucradas en la política interna de México y que la CIA y la DEA desde 1970 vienen entrenando paramilitares como los Zetas, los narcotráficos. Dicho por el López Obrador, no yo. Yo solo leo, por ejemplo, ahora he estado leyendo desde las 2 de la mañana todos los medios y leyendo un poco para hacer este programa sobre Ecuador, ya que me piden que haga un análisis. Porque cuando uno hace análisis, tiene que hacer análisis no solo de su país. Uno tiene que hacer como el Che Guevara, internacionalista, del punto de vista de cada quien, porque es de respeto. Vea cuando asesinan a Hugo Chávez. El servicio secreto, el FBI de Estados Unidos, está interesado en averiguar quién mató a Hugo Chávez. No. Estado interesado que todos los narcos dirigidos por Iván Duque, Manuel Santos, este narco
que Estados Unidos le llamó el número 42, como es el expresidente Uribe, que es dueño del narcotráfico y tiene paramilitares, que son los que son aliados de Estados Unidos para atentar contra Venezuela. Han atentado contra gobernadores, diputados, contra el presidente Hugo Chávez y contra el pueblo inocente. Son las operaciones que hacía la MUD, Juan Guaidó, el narco. Todo esto es un complejo. ¿Quiénes mataron al diputado joven de Venezuela? Sierra. Los narcos de Colombia. ¿Y quién los dirige? Estados Unidos y la oligarquía. Claro, Estados Unidos tiene un aparataje a nivel mundial de medios, donde vienen los medios, hablan y confunden, dividen, para no llegar a fondo quiénes son los criminales. Les voy a poner un ejemplo como salvadoreño. En 1980 hubo un asesinato vil, cobarde, de un obispo llamado Óscar Arnulfo Romero. Y yo escuchando un corrido que le hicieron de una gente humilde del campo, le echan la culpa a Estados Unidos al imperialismo, a los escuadrones de la muerte, a los militares, a la empresa privada y los aliados que tenía Estados Unidos, como la derecha venezolana. O las monjas norteamericanas. Ni el propio Estados Unidos vino a investigar, ni a su propia gente, cuando es asesinado. Claro, de la gente que no le conviene. Así es que este asesinato en Ecuador a mí no me sorprende, absolutamente no. Porque este señor, sería con buenas intenciones o no, él hablaba del narcotráfico. Fuerte. Y no se cuidó. Cuando el narcotráfico está envuelto en las Fuerzas Armadas, en el poder civil, en el poder religioso y los que gobiernan, de derecha y ultraderecha, generalmente. Por eso nosotros tenemos que ver una visión amplia de lo que está ocurriendo. El compañero Correa cometió un error, no haberse reelegido. Y todo lo construido lo echó a perder, porque eso es lo que quería Estados Unidos. No se olvide que en Estados Unidos tiene bases militares. Estados Unidos están las compañías petroleras explotando, destruyendo el medio ambiente, explotando al pueblo. Pero como Estados Unidos tiene poder y compra, soborna, divide. En cada país, en cada elección, Estados Unidos participa para ver si lleva la derecha y la ultraderecha. Y si no, véanlo en El Salvador, en la administración demócrata, porque los republicanos y demócratas son iguales. Hay uno que otro que por allá, pero el imperio es el imperio. En El Salvador, un ejemplo. Este candidato, asesinado en Ecuador, advirtió a Bukele que no siga reuniendo con narcotraficantes de Ecuador. Él lo dijo. Los medios lo dicen. No yo. Porque el narcotráfico se ha apoderado de todo. Tiene poder económico, militar, de todo. Y tiene el apoyo de gobiernos como Estados Unidos. El apoyo
de gobiernos como de Colombia, y donde están las derechas especialmente gobernando. O sea que esa guerra contra la droga, eso es mentira, eso es un show. Esa es la fotografía para cámara como hizo Bill Clinton allá en el 1998. Porque no olvidemos que Bill Clinton era drogo. Y él lo hallaron fumando droga, un montón de cosas varias veces. Si en Estados Unidos no les importa si el presidente sabe de política o no, lo que les importa es que lea lo que le dicte el imperialismo. Esto, en América Latina, Estados Unidos no los va a salvar, es mentira. A los pueblos los va a salvar el pueblo, pero educándose. Pero no agarrando las cosas como fanatismo. No, 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 no es fanatismo. Es de estudio. Analizar qué está pasando, por qué. ¿Cómo que todo el mundo combate el narcotráfico? Ni López Obrador le pudo hacer entrar al narcotráfico en México, que es uno de los mejores presidentes que ha tenido López México, porque yo creo que México ha tenido dos buenos presidentes, aparte de López Obrador, como fue Benito Juárez, aquel gran hombre que dijo, el respeto ajeno es el derecho a la paz, y el general Cuauhtémoc Cárdenas, que analizó a México. Pero como ya Estados Unidos tenía alianza con los corruptos narcos, escuche bien, las cúpulas de los partidos del PRI y el PAN, y el PRD también que se corrompió, porque eso es lo que pasó. El imperialismo corrompe, y cuando corrompe, te usa. Así es. Y cuando usted es candidato presidencial y no le dice a Washington lo que va a hacer y cuál es su plataforma, le pasa lo que le pasó a Fernando en Ecuador. Y a muchos, no solo a él. Nada más que ahora, como es la noticia del momento, todos decimos, mataron al candidato. Todo esto es una consecuencia ya bastante organizada, preparada. Se lo aseguro que nunca van a salir los dueños intelectuales. ¿Quién dio la orden? Es igual cuando Estados Unidos ha atacado a Venezuela, el narcotráfico con la DEA, hace poco, en una operación llamada, se me fue el nombre, tantas operaciones que le han tirado a Venezuela. El narcotráfico, paramilitares, con Iván Duque, y hay norteamericanos capturados, mercenarios, soldados de la tropa gringa, de la DEA. Lo mismo hizo Manuel Santos, quiso matar a Maduro con drones. Estados Unidos, Trump lo sabía. Todo que esta es una parte de la geopolítica. Y dentro de la geopolítica hay víctimas. Aquel que tal vez quiere hacer un cambio dentro de su país y no está de acuerdo con la política imperial o la derecha, o la misma derecha, cuando hay quieren transformar al partido, como en México. Nunca averiguaron quién mató al candidato del PRI en México. Y la prensa le dio vuelta y se quedó impune todo. Pero ahí están los asesinos libres. Y así va a ser con van a agarrarse los pendejos. A los pendejitos, a los conejitos, a los vicarios pendejitos pobres que les pagan un par de billetes para que sean criminales. Ellos no los van a pagar. ¿Mm? Porque este es el problema. La América Latina, la única forma es que nuestros pueblos se eduquen y hagan cambios revolucionarios democráticos. Pero si creen que Estados Unidos los va a salvar, por Dios, si los tiene dominados desde 1898. Y son les paja, paja y paja. Y claro,
El que come bien, el que tiene los 3 tiempos, si va a Estados Unidos a trabajar y viene, dice, oh, todo es maravilloso. Claro, porque no aguantamos. Pero aquel que quiere emigrar, todavía, porque es parte de todo esto, es parte de la geopolítica. Así es que espero que este análisis, lamento la muerte, porque cualquier ser humano que lo maten es lamentable. Cualquiera, incluyendo si es adversario político, porque gente como ese hombre a mí no me cuadraba, es mentira. Otra derecha. Estas son derechas infiltradas capitalistas. Nosotros necesitamos un cambio socialista, pero verdadero socialista, no pseudo. Necesitamos medios de comunicación honestos. La mayoría son terroristas que se venden al capital. Partidos políticos con honestidad. Pero no los partidos chatarra que tenemos como en El Salvador, en Guatemala. O Honduras, que con todo respeto, la señora presidenta de Honduras y su esposo dijo que iban al socialismo. Pero el compañero Zelaya es millonario, no ha entregado todavía ni la mitad del departamento que supuestamente tiene. Así como vamos a hacer socialismo. Y apoyan a Bukele. Y dicen que hay que actuar como Bukele, claro. Que es fácil usar al ejército, a la policía para masacrar y poner leyes de excepción. Eso lo aplaude Estados Unidos. Porque esta cosa de las maras, todo esto son crímenes organizados, narcos, en chiquito y en grande, que vienen de Estados Unidos. Estos son proyectos políticos del imperialismo. Lo que pasa es que no queremos entender así. Y claro, y con todo respeto, vienen los pastores, especialmente los evangelistas, y dicen que Cristo ya viene. Que en la Biblia dice que van a haber terremotos, van a haber esto, que van a haber maldad. Y así lo llevan también otros, que son otras maras espirituales, no todas. Estoy hablando de las corruptas, las capitalistas, porque hay sectas muy buenas. Es como la religión católica. También ahí está involucrado el narco, todo. Pero es bien difícil cuando llega un papa como el que está ahora querer limpiar el Vaticano. 500 años de podrición en nombre de Dios. Vea, todos estos son temas de la geopolítica. No es que esté criticando a la religión, si creo en Dios o no, pero no. Tenemos que ver el problema de Ecuador y la América, todo lo que es el narco. ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes lo producen? Y cuando sale como este candidato a criticar al narco así abierto, él se está poniendo la cruz, porque pronto lo van a despachar. ¿Por qué? Repito, este flagelo está metido en todas las esferas de la sociedad. Y solo la educación y la conciencia y gobiernos honestos es que la van a limpiar. Vieran qué triste es para mí escuchar que el presidente de México no se va a reelegir. Triste. ¿Qué vendrá? A saber. Porque son gobiernos que quieren limpiar, pero no se puede limpiar de la noche a la mañana. No. Porque uno de los problemas que tiene la América Latina es que la mayoría son pobres, empobrecidos por el sistema capitalista. Y usan a los pobres para que sean sicarios del narco, paramilitares, escuadrón de la muerte. Pero el que está detrás es intocable. Así es que tengo un análisis sobre Ecuador, triste. Esperemos que el presidente Correa vuelva al Ecuador, vuelva a tomar las riendas, porque él llevaba un buen programa, una revolución democrática, que a Estados Unidos le incomoda. Le incomoda Cuba, Bolivia, le incomoda
Nicaragua. Incluso se echan a sus propios gobiernos impuestos por ellos, como Moisés de Haití. Miren, nadie habla ya lo mataron, ya la prensa arregló todo. ¿Y quiénes fueron? Sicarios de Colombia. O sea que Colombia se ha vuelto, como quien dice, el Israel de Medio Oriente, respetando a Petro, porque Petro es un buen presidente. Pero ya también ya le están dando presión. Ya agarraron al hijo acá, ya vienen las presiones. Cuidado. ¿Usted ha escuchado que Petro ha dicho que va a combatir el narcotráfico frontal? No. O que va a sacar las bases ilegales de Estados Unidos, porque no lo aprobó el pueblo, lo aprobó el narcogobierno. Porque en Colombia es uno que otro bueno gobierno, pero es raro, porque lo de Colombia es grave. Tiene una oligarquía, un narcotráfico, un narconegocio, un narcoproducción, con la oligarquía colombiana y los altos mandos militares envueltos, y un ejército de paramilitares criminales, aprobado por Estados Unidos, por la DEA, por la CIA, por todo. Así es que hablar de esto, hay que hacer análisis profundos. Y la prensa, los diarios, ven El Salvador, hasta este momento Estados Unidos y Bukele no ha presentado pruebas que Marino es el comandante Luis Merino es narcotraficante. O Cifrido Reyes, que los acusaron, Bukele, Estados Unidos, la prensa. Hasta lo puesto a uno de ellos en la lista por atacar a Bukele y su mafia, que se llama Ángel, porque Estados Unidos es bueno para hacer lista a otros países, pero Estados Unidos no se hace la lista de ellos. No, no, de ellos no. Cuando ellos son los que están destruyendo la humanidad, la América Latina y nuestros países. Cuando hablo de Estados Unidos, no hablo del pueblo maravilloso, hablo del imperio del gobierno, porque republicano y demócrata representan al imperio. Ya los demás son sujetos como el Pentágono, la CIA, la DEA, todo eso, ya son apéndices del imperialismo. ¿Por qué el servicio de Estados Unidos no ha investigado que coroneles de la embajada, asesores, han llevado drogas en los aviones de Colombia a Miami? He estado leyendo las noticias de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, y solo hablan de los sicarios que mataron a él. Solo de los sicarios sacan allí, que van a la casa, gente humilde, pendeja que se entrega a esto por unos dólares a cometer crimen. Porque la gente es tan pobre que no le importa. No hay conciencia a quien mate. Porque este es el poder de las mafias. Y las mafias, al narco, el único que lo va a destruir es la conciencia del pueblo. Es la conciencia de los gobernantes. Es la conciencia de un ministro de defensa. Es la conciencia de los directores de la policía o de la guardia. La conciencia. Pero sin parte del narco. Y la prensa los defiende y los pone bonitos y están haciendo lo contrario. Por eso es que la cosa no cambia. O gobiernos que hablan bonito. Así es que haciendo un análisis, para mí, vergonzoso la muerte de este político, Fernando, aunque no comulgaba con él, porque él criticó a Correa. Y Correa es uno de los mejores presidentes que ha tenido el Ecuador. Claro, por eso es que yo en veces me pregunto, ¿quién realmente está involucrado en la senata de este país? Porque él atacaba fuerte al presidente Correa. Si ahí hay una persona limpia que nunca participó en el narco, se llama Correa. Legal.
pero como ellos son de derecha capitalista. Ellos atacan al narco, pero cuando lleguen son parte del narco también. No creas que no, ¿cierto? Por eso, la educación es liberación. Y para limpiar la América Latina hay que hacer revoluciones, como la de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, con sus afectos y defectos, pero son su propia gente la que está gobernando, no es Estados Unidos. Porque el día que lo quitemos el yogo del imperio norteamericano, dije el imperio, no el pueblo, la América Latina va a ser mejor. Y cuando el imperialismo, porque va a desaparecer el imperialismo norteamericano, su pueblo va a vivir mejor y el mundo. Porque el mundo está amenazado, la humanidad, ser destruida por guerras nucleares, por estas pandemias de las drogas, la corrupción, etc. El gobierno de Lazo no crea que inocente en este asesinato. Lazo, desde que llegó al poder, ya Estados Unidos lo sabía, que era un corrupto, un sinvergüenza, tal como Lenín Moreno, un traidor. Traidor, traidor, narcogobierno. Y cuando hay gobiernos como el del expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, cómo daña la idea del socialismo, del comunismo, porque ellos se autollaman, así como en El Salvador, Dagoberto Gutiérrez, dice que es comunista, y apoyando a Bukele al fascista. Así es que a los que me han escrito, he hecho un análisis profundo, delicado, porque es delicado. Mi nombre es Víctor Zelaya, conocido como Rojo Rojito. Ustedes pueden ver, soy 100% de izquierda, antiimperialista, antiderecha. Pero no todas las derechas son malas, hay gente buena. Ni dentro del imperio, dentro del gobierno, hay gente buena. Muchos, desgraciadamente, no tienen el poder económico. Porque ha habido un presidente llamado Jimmy Carter, uno de los mejores, pero siempre fue imperialista, trabajando para Estados Unidos, para el imperio, pero fue uno de los mejores. Quiso combatir la droga y aplicó la aplicación de los derechos humanos. Ahora, con estos gobiernos que tenemos actuales, Trump, todo esto, George Bush, Obama, han traído de vuelta a violentar los derechos humanos. Porque ellos sí, descaradamente, son gobiernos pro imperio, 100%, más uno. Y hay un candidato actual que es muy bueno, sobrino del expresidente John F. Kennedy, asesinado por la CIA, por Estados Unidos, y por muchos escuadrones de los gusaneras cubanas, dice, según los medios. Lo asesinaron allá por noviembre de 1923, John F. Kennedy. Para uno fue bueno, para otro. Pero y su sobrino, hay que ponerle atención. Ojalá que el narcotráfico, las mafias no lo vayan a asesinar. En Estados Unidos, por el Partido Demócrata. Así es que ya para terminar, volviendo a Ecuador, ojalá que averigüen quiénes pagaron a los sicarios para matar a este candidato. Porque detrás de eso, los medios están poniendo una cortina de humo. Pero lo más preocupante es cuando llegan los servicios de Estados Unidos a investigar el crimen. Eso es lo más preocupante, es lo aberrante, como es el FBI. Es aberrante, da pena, da asco. Porque no he podido averiguar ni el asesinato de un africano. Porque también a ellos se le involucran en el asesinato, con la central de inteligencia y el gobierno. O sea que uno tiene que analizar, hacer todo. El problema es cuando lo dice, que mucha gente molesta, principalmente el fanático, el ignorante político. Porque como he dicho,
Estados Unidos, un país muy bonito, muy maravilloso, millonario, rico, se ha explotado al medio mundo. Está metido en todas partes, pues parece una religión, pues, metida en todas partes. Pero ahí son los imperios. Y tiene sus lacayos, y sus lacayos tienen sus lacayitos, sus peleles, sus pelelitos. Porque esto que sicarios de Colombia, ¿no? Pues esa es la base que hay ahora de Estados Unidos. Ya van a venir las campañas en Venezuela, ya va a estar el narcotráfico actuando contra Maduro, los paramilitares, Estados Unidos. Ya están activando a la ultraderecha dentro de Venezuela para que haga violencia, el narcotráfico. Así es que este Ecuador, ojalá que el partido de Correa gane en Ecuador, vuelva el presidente de Ecuador porque es la esperanza de Ecuador, porque es lo único esperanza que hay para el cambio. Así es que nuevamente, ya para terminar, el asesinato de este señor Fernando, él es de derecha, capitalista, no estemos ahí con emociones, qué pobrecito, no. Es lamentable que lo asesinaron. Pero otra derecha, que usó el narcotráfico y atacando a Correa. Y a mí me extrañó cuando dijo, Bukele, tú te has reunido con gente del narcotráfico de Ecuador. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Pues? Y Estados Unidos que combate el narcotráfico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un análisis sobre Ecuador, me lo pidieron. Cuando hago este programa no es para ofender, es para educarlos. Y repito, mi nombre es Víctor Zelay. Soy ciudadano norteamericano, naturalmente. Amo más a El Salvador que cualquier cosa, pero estoy acá. Y bajo las leyes norteamericanas hago una crítica, que la Constitución norteamericana me lo permite, como la salvadoreña, que ambas son violentadas por los gobiernos, especialmente el de El Salvador. Nayib Bukele, Félix Ulloa, y lo más triste son los abogados que dicen que leen leyes y graduados de universidades y apoyan esta corrupción, esta dictadura. La educación, educarlos políticamente, académicamente, no con educación colonialista, es dar pasos para la liberación de nuestra América Latina. Nuevamente, que les bendiga el espíritu del Che Guevara, el espíritu de mi pastor, mártir, Monseñor Romero, el espíritu de Jesús, el hombre, y honor y gloria a nuestro Padre Farabundo Martí. Pero recuerde lo más importante, leales siempre, traidores nunca. Hasta luego.